Camila Werner abrió los ojos antes de que sonara el despertador. El sol apenas atravesaba las persianas, iluminando el pequeño dormitorio que compartía con su marido desde hacía 25 años. Frank seguía roncando de espaldas a la pared. Siempre lo hacía. Se levantó de la cama en silencio, con cuidado de no despertarlo. Aunque últimamente, ni siquiera el sonido de un trueno podía interrumpir su sueño después de la botella de vino de la noche anterior, que bebía casi todas las noches. En la cocina, Camila encendió la cafetera y se acercó a la ventana. Frankfurt se despertaba lentamente. A esa hora, ella siempre sentía un silencio especial, el momento previo a que la ciudad fuera engullida por el bullicio. La voz ronca de Frank llegó desde detrás de ella. Estaba en la puerta de la cocina, frotándose los ojos. «¡Jesús! ¿Por qué tan temprano? ¡Es sábado!» «Hábito», respondió Camille. «¿Quieres café? ¡Que sea más fuerte!», refunfuñó, sentándose a la mesa. Camila cogió otra taza en silencio. Hacía tiempo que había dejado de comentar sus tertulias nocturnas con la botella. Antes lo regañaba, y luego simplemente le preguntaba por qué bebía tanto, pero ahora guardaba silencio. Las palabras habían perdido su significado con los años de repetición. «¿Algún plan para hoy en la biblioteca?», preguntó Frank, abriendo el periódico. «Lo de siempre», respondió Camila. «Lectura infantil a las 10 y luego catalogar los recién llegados». «Dios, ¿cómo has podido soportar este aburrimiento durante 20 años?» Frank negó con la cabeza. Camille se encogió de hombros. En realidad, ya no le molestaban esos comentarios. «Alguien tiene que hacerlo», dijo, poniéndole delante una taza de café. «Además, me gusta trabajar con libros. ¿Y con niños?» «Sí», tarareó Frank. «Es una pena que no hayamos tenido ninguno propio». El golpe fue brutal, pero familiar. Camille frunció los labios y se volvió hacia la tostadora. Su infertilidad, o más bien, la infertilidad de ella, como insistía Frank, era un tema que seguía siendo doloroso incluso después de 20 años de matrimonio. «Voy a la tienda antes del trabajo», dijo ella, cambiando de tema. «¿Necesitas algo?» «Me he quedado sin cerveza», respondió Frank, «y tal vez comprar algo para cenar. Puede que llegue tarde esta noche. Un proyecto». Camille asintió. Proyecto. Era una palabra nueva en los últimos meses. Antes llamaba a sus regresos tardíos «douchers» o «eventos corporativos». Ahora los llamaba proyectos. Pero el olor del perfume de otra persona en su camisa permaneció inalterado. «Vale», dijo simplemente. «Dejaré algo en el microondas». Desayunaron en silencio. Frank, concentrado en su teléfono, de vez en cuando tarareaba o sonreía al ver algo en la pantalla. «Tengo que irme», dijo finalmente, terminando su café. «Gracias por el desayuno». «Tomaré algo ligero para cenar», dijo Camila a su espalda. «El médico ha dicho que tienes que vigilar tu colesterol». Frank se limitó a hacer un gesto con la mano sin mirar atrás y salió de la cocina. Unos minutos más tarde, la puerta de entrada se cerró de golpe y él ya no estaba. Camila permaneció sentada unos minutos más, mirando la taza vacía que tenía enfrente. Solían hablar durante horas mientras desayunaban. Planificaban viajes, hablaban de libros, discutían de política. Ahora eran dos extraños bajo el mismo techo. Suspiró, se levantó y empezó a prepararse. Camila se detuvo ante el espejo del pasillo, mirándose la cara. 52 años. Pelo gris que ya no se teñía, arrugas alrededor de los ojos y los labios. Frank había dicho una vez que sus ojos color mar eran lo más hermoso que había visto en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que la miró a los ojos? De camino a la tienda, Camille se detuvo en el kiosco, como de costumbre. Era su pequeño ritual comprar un billete de lotería cada sábado. La señora Schmidt, la dueña del kiosco, le sonrió. «Buenos días, señora Werner. ¿Un billete como siempre?» «Sí, por favor», sonrió Camila. «Quizá esta vez tenga suerte». «Llevas 10 años diciendo eso», se rió la señora Schmidt. «Pero sabes, creo que algún día tu suerte cambiará». «Bueno, al menos es un bonito ritual». Camila cogió el billete y lo guardó con cuidado en la cartera. Comprar algo con lo que soñar. «Los sueños son el lujo más barato de nuestro tiempo», asintió la señora Schmidt. «Que pases un buen día en la biblioteca». Camila la saludó con la mano y se fue al supermercado. Este día no era diferente de otros miles en su vida. O eso parecía.
No sabía que el billete que llevaba en la cartera lo cambiaría todo para siempre. El lunes en la biblioteca empezó como de costumbre, con el olor a café y el suave zumbido de los ordenadores. Camille entró en el espacioso vestíbulo, saludó con la cabeza a Gerta, la mujer mayor que trabajaba en recepción, y se dirigió a la trastienda para dejar su abrigo. «Buenos días, Camila», la llamó Gertie. «¿Qué tal el fin de semana?» «Como siempre», sonrió Camila, tranquilo y relajante. «¿Ya has comprobado tu billete de lotería?» Gertie alzó las cejas. «Anoche hubo un gran premio gordo». Camille sacudió la cabeza. Se había olvidado por completo del billete que había comprado el sábado. Normalmente comprobaba los resultados el domingo, pero anoche Frank llegó a casa antes de lo habitual y ella estaba ocupada preparando la cena. «No tuve tiempo», dijo mientras colgaba el abrigo. «Echaré un vistazo». Camila se sentó en su escritorio, en un rincón tranquilo de la biblioteca, y encendió el ordenador. Mientras se iniciaba el sistema, sacó de su cartera un billete de lotería cuidadosamente doblado. Abrió el sitio web de la lotería, introdujo el número del billete y empezó a comprobar los números. El primer número acertó. Camila sonríe. Podría ganar al menos unos euros. El segundo número también acertó. Se enderezó en la silla. 3, 4, 5. Todos los números coincidían. Los 6. Camila sintió que la sangre se le escurría de la cara. La mano que sostenía el billete temblaba. Un mensaje parpadeó en la pantalla. «Enhorabuena. Ha ganado el gran premio de 5 millones de euros. Llame al número...» «Es imposible», susurró, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Con dedos temblorosos, volvió a comprobar cada número. Todo era correcto. 6 de 6. El premio gordo. 5 millones de euros. De repente, le cuesta respirar. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera ver su reacción. La biblioteca seguía casi vacía, solo Gertie en el mostrador y un par de estudiantes en el rincón más alejado. «Dios mío», susurró Camille, agarrándose al borde del pupitre. Mi mente se aceleró. 5 millones. Eso lo cambiaría todo. Absolutamente todo. Lo primero que pensó fue en Frank. Imaginó su reacción. Se le iluminarían los ojos, como siempre que se trataba de dinero. Empezaría a hacer planes. Una casa nueva, un coche de lujo, viajes. ¿Pero esos planes la incluirían a ella? ¿Se convertirá esta victoria en otro motivo de discordia? ¿O, por el contrario, renovaría de repente su interés por ella? Camila sonrió amargamente. Es terrible que el primer pensamiento de ganar 5 millones de euros estuviera lleno de miedo, no de alegría. «Camila, ¿estás bien?» La voz de Gertie la sacó de su aturdimiento. La anciana estaba a su lado, mirándola con preocupación. Camila cerró rápidamente la ventanilla del navegador y volvió a meter el billete en la cartera. «Sí, estoy bien», dijo, intentando controlar la voz. «Solo estoy un poco mareada. Debe de ser la presión». «¿Quieres café?», le ofreció Gertie. «Acabo de hacer un poco». «Gracias, sería estupendo», asintió Camila agradecida. Cuando Gertie se marchó, Camila respiró hondo para intentar calmarse. «Nadie tiene por qué saberlo», pensó. «Todavía no. Tengo que pensarlo bien». Abrió su correo electrónico y empezó a organizar su rutina diaria, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la victoria. 5 millones de euros, una cantidad que podría cambiarlo todo. Durante la pausa para comer, Camille se encerró en el baño y marcó el número de la empresa de lotería que figuraba en el billete. Una voz femenina le confirma el premio y le explica el procedimiento para cobrar el dinero. «Tiene que venir a nuestra oficina central con el billete original y un documento de identidad», le dijo la mujer. «Pero antes le recomendamos encarecidamente que consulte a un asesor financiero y a un abogado. Una ganancia de esta envergadura requiere una planificación seria». «¿Un abogado?», volvió a preguntar Camila. «¿Por qué?» «Para proteger tus intereses», respondió la mujer. «Las grandes sumas de dinero a veces pueden atraer una atención no deseada. También es importante hacer bien los trámites, sobre todo si estás casada». «¿Está usted casada?». Camila sintió que el corazón se le volvía a encoger. «Sí», respondió, «desde hace 25 años».
En la mayoría de los casos, las ganancias se consideran bienes conyugales, pero hay matices. Tras la llamada, Camila permaneció sentada largo rato. Bienes gananciales. Resonaban las palabras en su cabeza. Por supuesto, según la ley, la mitad pertenecería a Frank. ¿No era eso lo que él siempre había querido, dinero y libertad? El resto del día trabajó mecánicamente, sonriendo a los visitantes, ordenando los libros y dirigiendo un club de lectura infantil. Pero en su interior se desataba una tormenta. Por la noche, sentada en la biblioteca vacía después de la hora de cierre, Camila se permitió por fin soñar. Si el dinero fuera solo suyo, ¿qué haría? Lo primero que pensó fue en una casa. No una grande y pretenciosa, sino una acogedora con jardín. Quizá en algún lugar fuera de la ciudad, tranquilo y apacible, con grandes ventanas por las que entrara mucha luz, y una auténtica biblioteca, con estanterías de madera del suelo al techo. Luego vinieron los viajes. Venecia, Florencia, Santorini, todos los lugares que solo había visto en fotografías y películas. Frank siempre prefirió las estaciones de esquí con todo incluido y las playas, y ella soñaba con museos, calles antiguas, mercados locales y pequeños cafés. Y tal vez abriría por fin una pequeña librería, sin ánimo de lucro, sino para su alma, con un club de lectura para niños y ancianos, con té y pan de jengibre, con sofás junto a las ventanas donde envolverse en una manta con un libro en un día lluvioso. Camila suspiró, volviendo a la realidad. Sueños. Pero, ¿podrían hacerse realidad si la mitad del dinero era para Frank? ¿Y si él quería controlarlo todo? Siempre lo hacía. Tenía que decidirse rápido. Abrió el navegador y empezó a buscar información sobre los mejores abogados de Frankfurt especializados en derecho de familia. Uno de los primeros resultados que le llamó la atención fue Lawrence & Partners, protegiendo sus intereses en los casos familiares más complejos. El despacho estaba situado en la otra punta de la ciudad, lo suficientemente lejos como para no encontrarse con ningún conocido. Camila anotó el número y la dirección, y luego borró el historial de búsqueda. Le pareció una traición, pero por primera vez en años sintió que tenía derecho a protegerse. De camino a casa, paró en un banco y escondió el billete de lotería en una caja de seguridad. Anotó el número del billete y el código de la caja de seguridad en un trozo de papel que metió en el bolsillo de su viejo abrigo, el único lugar donde Frank había mirado. Cuando por fin volvió a casa, el apartamento estaba a oscuras. Había una nota sobre la mesa de la cocina. «Llegaré tarde, no me esperes. F.A.» Camila se sentó a la mesa y contempló aquel trozo de papel durante largo rato. Su vida acababa de cambiar radicalmente, pero nadie lo sabía. Por ahora, era su secreto. Y tal vez su oportunidad de empezar de nuevo, sin la sombra de Frank detrás de ella. Por primera vez en años, Camila se sintió fuerte. El dinero era poder, y el poder le daba una opción, y ella estaba lista para hacer su elección. Pasó una semana después de que Camila se enteró de sus ganancias. Durante ese tiempo, ya se había reunido 2 veces en secreto con el abogado Thomas Lawrence, un hombre canoso de mirada penetrante y voz segura que le inspiró confianza desde el primer momento en que lo conoció. La mañana del miércoles empezó como de costumbre. Camila se levantó antes que Frank, hizo café y preparó un desayuno ligero. Pero algo cambió en ella. Se movía de forma diferente, hablaba con más confianza. La toma de conciencia del poder oculto que le daba el dinero la fue transformando desde dentro. Frank observaba a su mujer desde detrás del periódico mientras ponía tazas de café en la mesa. «Últimamente estás muy alegre», dijo entrecerrando los ojos. «¿Alguna novedad en el trabajo?» Camila se dio las gracias mentalmente por haber preparado de antemano una respuesta a tales preguntas. «Me han nombrado coordinadora de un nuevo programa de lectura para niños con necesidades especiales», respondió, intentando sonar natural. Frank dejó el periódico. «¿Y con cuánto va a salir?» «No mucho». Camille se encogió de hombros. «Pero no es por el dinero. Es agradable que aprecien mi trabajo». Frank canturreó y volvió a esconderse detrás del periódico. Camila se sintió aliviada de que la creyera. Por el momento. «¿Vas a llegar tarde otra vez esta noche?», preguntó, recogiendo los platos. «Probablemente», dijo Frank. «El proyecto está en su fase final». «¿Por qué?» «Nada. Solo me preguntaba».
Camille se volvió hacia el fregadero para que él no pudiera verle la cara. Quería saber si ibas a preparar la cena. No te preocupes, contestó Frank poniéndose en pie. Compraré algo en la ciudad. Cuando la puerta se cerró tras él, Camille respiró hondo. Tenía otra cita con su abogado y no quería levantar sospechas. Thomas Lawrence le explicó que, por ley, los premios de lotería se consideran propiedad personal de la persona que compró el boleto, pero la situación es más complicada si el boleto se compró con fondos comunes de la pareja. Pero él no podrá demostrar que yo compré el boleto con nuestro dinero conjunto, ¿verdad?, preguntó ella durante su última reunión. En teoría no, respondió Lawrence, ajustándose las gafas, pero en la práctica, el tribunal puede reconocer las ganancias como bienes gananciales, sobre todo si no se tienen cuentas separadas y presupuestos claramente separados. Los tribunales de Frankfurt suelen defender los valores familiares. Entonces, ¿qué opciones tengo? Camila se pasa nerviosamente los dedos por el borde del bolso. Lo más sensato es abrir una cuenta separada e ingresar en ella las ganancias. Luego puedes plantearte un divorcio rápido y pacífico de tu marido, en el que le ofrezcas una compensación, pero mucho menor que la mitad de las ganancias. ¿Y si no está de acuerdo? Entonces el caso irá a los tribunales, y el resultado es difícil de predecir, suspiró Lawrence. Pero estoy de su parte, y haremos todo lo posible para proteger sus intereses. Ahora, de camino a la biblioteca, Camila pensaba en sus próximos pasos. Lawrence le había aconsejado que no se precipitara a reclamar el premio, que primero tenía que resolver los asuntos legales y posiblemente preparar el terreno para el divorcio. ¿Pero estaba preparada para dar ese paso? 25 años de matrimonio no son ninguna broma, por muy frío que se haya vuelto en los últimos años. En la biblioteca, Camila trabajaba mecánicamente, su mente vagaba lejos de las estanterías. A las 3 en punto, se ausentó del trabajo, diciendo a sus colegas que tenía una cita con el médico. En realidad, se dirigía a otra reunión con Lawrence. «Tengo noticias», le dijo el abogado cuando se sentaron en su despacho. «He consultado a un colega especializado en premios de lotería. Hay un precedente en el que el tribunal reconoció las ganancias como propiedad personal de la esposa, porque llevaba muchos años comprando lotería sistemáticamente y era su afición personal, no un asunto conyugal». Camille sintió que la esperanza la invadía. «Yo estoy exactamente en la misma situación. Llevo más de 10 años comprando boletos todos los sábados y Frank siempre se ha reído de mí. Lo ha calificado de tontería. ¿Tiene algún testigo que pueda confirmarlo?» «Sí, la SRA. Schmidt del kiosco cerca de nuestra casa. Me ha estado vendiendo entradas todos estos años. ¡Estupendo!» Lawrence tomó nota. «Una pregunta más. ¿Le ha dicho su marido a alguien que cree que las loterías son un despilfarro de dinero? ¿Quizá amigos, parientes?» Camila se lo pensó. Siempre lo decía delante de nuestros amigos comunes. Decía que solo los tontos creen en el dinero fácil. Eso podría jugar a nuestro favor, asintió Lawrence. Ahora hablemos de una posible estrategia. Cuando Camila volvió a casa por la noche, Frank estaba allí inesperadamente. Estaba sentado en el salón con una copa de vino y viendo algún programa deportivo en la televisión. «¿Llegas pronto a casa?», se sorprendió Camila mientras se quitaba el abrigo. «El proyecto se terminó antes de lo previsto», respondió él, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Dónde estabas? En el médico», se maldijo Camila por no pensar en una historia más detallada, solo un chequeo rutinario. «Ajá». Frank la miró por fin. «¿Y qué dijo el médico?» «No mucho». Camila sintió que se acaloraba bajo su mirada. «Me recomendó que me moviera más y bebiera más agua. Ya veo». Frank bebió otro trago de vino. «¿Y por qué estaba apagado tu teléfono?» Camille se quedó helada. Efectivamente, había apagado el teléfono durante la reunión con Lawrence para que no les interrumpieran. «Me olvidé de encenderlo después de ver al médico», dijo, tratando de sonar despreocupada. 3 veces, Frank dejó el vaso sobre la mesita. «Quería decirte que llegaría pronto a casa para que cocinaras algo rico, pero parece que voy a tener que pedir a domicilio. ¿Puedo hacer algo rápido?», se ofreció Camila, sintiendo un desagradable escalofrío en su tono. «No te preocupes». Frank se volvió de nuevo hacia el televisor. «¿Estás cansada? Después del médico». La cena transcurrió en un tenso silencio. Frank permanecía casi siempre callado,
lanzándole de vez en cuando miradas extrañas. Camila tenía la sensación de que él no creía su explicación, pero no entendía por qué de repente se había convertido en algo importante para él. Normalmente no le importaba dónde estaba o qué hacía. A la mañana siguiente, cuando Camila salía de casa, se dio cuenta de que Frank estaba junto a la ventana mirándola. Era tan raro que incluso miró hacia atrás para asegurarse de que la miraba a ella y no a otra cosa. El día transcurrió como de costumbre en la biblioteca, pero a última hora de la tarde ocurrió algo desagradable. Camila estaba guardando los libros cuando oyó una voz familiar. «Así que aquí es donde pasas el día». Casi se le cae el libro de las manos. Frank estaba de pie en medio de la sala de lectura, mirando a su alrededor con una mirada de ligero desdén. «¿Frank?» Camila se acercó a él, intentando mantener la voz baja. «¿Qué haces aquí? Pensé en darte una sorpresa». Sonrió, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Pensé en invitarte a cenar. Ya era hora de que pasáramos algún tiempo juntos, ¿no crees?» Camila lo miró sorprendida. En los últimos años, Frank nunca la había invitado a cenar a un restaurante. Algo no iba bien. «Esto es muy inesperado», dijo con cautela. «Pero lo siento, no puedo ir ahora. Tenemos una fiesta para los niños dentro de 1 hora, y yo soy la responsable». «Ya veo». Frank entrecerró los ojos. «¿Quién más va a estar en la fiesta? ¿A qué te refieres? ¿Los niños, sus padres, algunos colegas? ¿Ningún colega en particular?» Frank se acercó, casi hasta su cara. «¿Quizá algún nuevo coordinador de programa?» Camila dio un paso atrás. Frank apestaba a alcohol, a pesar de que solo eran las 4 de la tarde. «Frank, ¿qué pasa?», preguntó, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Eso es lo que me gustaría saber». Intentó cogerle la mano, pero ella lo esquivó. «Caminas pensativo, sonriendo para ti mismo. Desapareces durante horas y apagas el teléfono. ¿No tengo derecho a saber qué le pasa a mi mujer?» Camila miró a su alrededor. Varios visitantes de la biblioteca ya los observaban con interés. «Hablemos de ello en casa», sugirió, tratando de mantener la calma. Frank levantó la voz, y varias personas se volvieron en su dirección. «¿Tienes un amante? ¿Qué?» Camila no podía creer lo que oía. «No, claro que no. Entonces, ¿por qué te comportas de forma tan extraña? ¿Y por qué me mientes? No estoy mintiendo». Camila sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza y rabia. «Frank, por favor, no estás en el estado adecuado ahora mismo». «¿En qué estado estoy?». Alzó aún más la voz. «¿Crees que estoy borracha? ¿Crees que no veo lo que está pasando delante de mis narices?». En ese momento, la directora de la biblioteca, la señora Berger, una mujer esbelta de pelo corto y canoso y mirada severa, se acercó a ellos. «Discúlpenme», dijo con frialdad, «pero esto es una biblioteca y debo pedirles que bajen la voz o se lleven la conversación a otra parte». Frank la miró con evidente desdén. «¿Quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? Soy la directora de esta institución», replicó la señora Berger, con calma pero con firmeza, «y les pido que observen las normas de comportamiento en un lugar público». Frank parecía a punto de decir algo duro, pero en lugar de eso se limitó a tararear. «Bien», dijo, volviéndose hacia Camila, «hablaremos en casa. Y créeme, esa conversación tendrá lugar». Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Camila temblando de preocupación y vergüenza. «¿Estás bien?», preguntó la señora Berger cuando Frank se hubo marchado. «Sí, no lo sé». Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Siento lo de aquella escena. Es difícil de explicar. No hace falta que te disculpes». La señora Berger le tocó el hombro con suavidad. «A veces todos nos encontramos en situaciones difíciles. Puedes tomarte el resto del día libre si lo necesitas. Ana podrá organizarlo». Sonrió. «Cuídate, Camila. Llevas demasiado tiempo cuidando de los demás». Camila le dio las gracias y fue a la trastienda a recoger sus cosas. Aún le temblaban las manos. ¿Qué debía hacer ahora? Volver a casa y enfrentarse a Frank en ese estado. Pero si no volvía, él estaría más convencido de que le ocultaba algo. Salió de la biblioteca y marcó el número de su abogado. Thomas Lawrence contestó casi de inmediato. «Señor Lawrence, tengo un problema», dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. «Mi marido ha empezado a sospechar que le oculto algo.
Cree que tengo una aventura. Es lo mejor, respondió Lawrence tras una breve pausa. Que siga pensando eso. Le distraerá de la verdadera razón de tu cambio de comportamiento. Pero si ha montado un escándalo en la biblioteca, y ahora me espera en casa. No sé qué decirle. Niégalo. Dile que no tienes amante y que sus sospechas son infundadas, pero no reveles la verdadera razón de tu comportamiento. Cuanto más tiempo podamos mantener tus ganancias en secreto, mejor para nuestro caso. ¿Y si no te cree? Entonces gire la conversación hacia su propio comportamiento. Según tengo entendido, él mismo no siempre ha sido ¿fiel? Camila suspiró. Sí, pero nunca tuvimos una conversación abierta al respecto. Yo solo lo sabía. Tal vez haya llegado el momento. La voz de Lawrence se volvió más seria. Camille, cuanto más pienso en tu situación, más me convenzo de que lo mejor es divorciarse cuanto antes. Pero para eso necesitamos pruebas de su infidelidad, que ayudarán a convencer al tribunal de que se ponga de tu parte. ¿Pruebas? Camila se detuvo en medio de la calle. ¿Quieres decir seguirle? ¿Contratar a un detective? Sí, exactamente. Si podemos demostrar que te ha estado engañando con regularidad y durante mucho tiempo, eso reforzará mucho nuestra posición en el caso de divorcio y reparto de bienes. Camila se sintió llena de miedo y al mismo tiempo de una extraña excitación. Hace apenas una semana, era una mujer tranquila y sin pretensiones que se había resignado a su vida. Y ahora estaba discutiendo con su abogado la contratación de un detective privado para que siguiera a su marido. Yo me lo pensaré, dijo finalmente, pero primero tengo que superar la conversación de hoy con él. Sé fuerte, dijo Lawrence, y recuerda que no has hecho nada malo, solo te estás protegiendo a ti misma y a tu futuro. Cuando Camila entró en el apartamento, todo estaba en silencio. Se quitó los zapatos con cuidado y entró en el salón. Frank estaba sentado en un sillón, con la mirada perdida. Tenía delante una botella de whisky casi vacía. «¿Has vuelto?», dijo sin volver la cabeza. «Sí». Camila se detuvo a una distancia prudencial de él. «Frank, tenemos que hablar». «Oh, ¿ahora quieres hablar?». Por fin la miró, y en sus ojos Camila vio algo que la asustó. No ira, sino frío cálculo. Habían pasado 3 días desde la desagradable escena de la biblioteca. La conversación vespertina con Frank había terminado en nada. Estaba demasiado borracho para mantener un diálogo significativo, y a la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Su costumbre de montar una escena y luego fingir que todo iba bien había molestado a Camila durante años, pero ahora en realidad se alegraba de ello. Menos preguntas, menos explicaciones. Era sábado, y Camila estaba sentada en la cocina con una taza de té cuando oyó sonar el móvil de Frank en el cuarto de baño. Se estaba duchando, y la llamada se repetía una y otra vez. Finalmente, se levantó y se acercó a la puerta del cuarto de baño. «Frank, tu teléfono está sonando», le dijo. «Debe ser algo importante. Ha sonado 4 veces». «¿Puedes ver quién es?», contestó él por encima del ruido del agua. «Si es del trabajo, dile que le llamo dentro de 15 minutos». Camila descolgó el teléfono de la estantería junto al lavabo. En la pantalla aparecía el nombre Claudia y la foto de una joven rubia de pelo largo y sonrisa pícara. A Camila se le encogió el corazón. Sabía que Claudia trabajaba con Frank y había oído el nombre varias veces, pero nunca la había visto. Y, por supuesto, Frank nunca había mencionado que eran tan amigas que tenía una foto de ella en su teléfono. Dudó, con el dedo sobre el botón de respuesta. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la llamada terminó. En su lugar, recibió un mensaje, y aparecía justo en la pantalla de bloqueo. «Cariño, te has olvidado la chaqueta en mi casa. ¿Cuándo puedes recogerla? Te he echado de menos después de lo de ayer». Camila se quedó helada, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. El mensaje era tan inequívoco que no dejaba lugar a dudas. Frank la estaba engañando, y a juzgar por el tono, hacía mucho tiempo que lo hacía. Pensó que debía colgar el teléfono y fingir que no había visto nada. Eso era lo que siempre había hecho, ignorar lo obvio para mantener su frágil paz. Pero ahora algo había cambiado. Quizá el premio de la lotería le había dado una sensación de control sobre su vida.
Tal vez fuera la indignación de que Frank la acusara de infidelidad mientras él se veía en secreto con otra persona. O tal vez simplemente había llegado la hora de la verdad. Miró a su alrededor. El agua seguía corriendo en el baño. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Abrió el teléfono de Frank con la esperanza de conocer su contraseña. 4 dígitos. El cumpleaños de su madre. Funcionó al primer intento. El teléfono se desbloqueó, dándole acceso a todo lo que su marido había estado ocultando. Con dedos temblorosos, Camila abrió la correspondencia con Claudia. Y lo que vio le rompió el corazón, aunque había sospechado algo así. «Estoy deseando que podamos estar juntos todo el tiempo, no solo unas horas», escribió Claudia. «Yo también, cariño. Pronto, te lo prometo. Solo necesito que todo salga bien», respondió Frank. «¿Cuánto tiempo más? Llevas 6 meses prometiéndolo». «Lo sé, y no me gusta, pero si me voy ahora, perderé demasiado. Tenemos que ser inteligentes». Camila se desplazó por el mensaje, leyendo cada vez más detalles íntimos de su aventura. Se veían en hoteles, en el apartamento de Claudia, a veces incluso en la oficina después del trabajo. Y en los últimos mensajes, Frank hablaba de la mejor manera de divorciarse de su mujer para que ella recibiera lo menos posible. Estas palabras enfurecieron a Camille. Fue a la galería del teléfono y encontró una carpeta con fotos protegidas por otra contraseña. Pero la contraseña era la misma, el cumpleaños de su madre. Frank nunca había sido original. La carpeta contenía docenas de fotos de Claudia en diversas situaciones, algunas bastante íntimas. Camila las hojeó rápidamente, sin querer mirar. También había fotos de ellos juntos, en restaurantes, en la playa, incluso cerca de una estación de esquí. Resulta que aquí es donde iba a parar su dinero común, a las vacaciones de Frank con su amante. En una de las fotos, aparecían abrazados delante de una agencia de viajes. En el cartel, Camila vio una inscripción: propiedad en las Islas Canarias. ¿Planeaban comprar una casa allí? ¿Y con qué dinero? De repente, un sonido llegó a su conciencia. El agua de la ducha dejó de correr. Frank no tardaría en salir. Rápidamente, Camila hizo unas cuantas capturas de pantalla de los mensajes y fotos más incriminatorios. Los envió a su correo electrónico y, a continuación, borró de su teléfono los rastros de sus acciones. Volvió a dejar el teléfono exactamente donde estaba y salió del baño. Cuando Frank salió, envuelto en un albornoz, ella estaba sentada en la cocina con la misma taza de té, intentando que no se le notara cómo le temblaban las manos. «¿Quién ha llamado?», preguntó con indiferencia, abriendo la nevera. «No lo sé, no tuve tiempo de venir», mintió Camille sin mirarle, pero el teléfono sonó varias veces. Qué raro». Frank cogió el teléfono y lo comprobó. Su cara cambió por un momento al ver el mensaje, pero se recompuso rápidamente. «Ah, es del trabajo. Hoy tendré que pasarme una hora». «E incluso ahora miente», pensó Camila, sintiendo que algo en su interior se rompía. Los últimos vestigios de respeto, las últimas dudas, todo había desaparecido. Ahora lo sabía con certeza. Su matrimonio estaba acabado desde hacía mucho tiempo, solo que no quería admitirlo. «¿Otro proyecto?», preguntó ella, intentando parecer desinteresada. «Sí», asintió él, tecleando algo en su teléfono, probablemente la respuesta de Claudia. «Está en las fases finales, y hay un montón de pequeños detalles que arreglar». «Ya veo». Camila se levantó y puso su taza en el fregadero. «Yo también tengo cosas que hacer». Le prometí a Gertie que la ayudaría a catalogar a los recién llegados. «¿El sábado?». Frank levantó las cejas sorprendido. «Sí». Camila sintió que la ira la atravesaba. «Algunas personas tienen una ética de trabajo, ya sabes. No todo el mundo se ocupa de sus asuntos en las habitaciones de hotel». Frank se quedó inmóvil, mirándola fijamente. «¿Qué quieres decir?». «Nada en particular». Camille sonrió forzadamente. Solo pensaba en voz alta. Salió de la cocina, dejando a Frank con cara de desconfianza. Necesitaba estar sola, pensar en todo lo que acababa de saber. Pero, sobre todo, necesitaba llamar a Lawrence. Ahora tenía pruebas concretas de la traición de Frank y las iba a utilizar. En su dormitorio, Camila cerró la puerta y marcó el número de su abogado. Tuvo que esperar varias llamadas. Después de todo era sábado,
pero Lawrence contestó. «Señora Werner, ¿pasa algo?» «Sí», susurró Camila, volviendo la vista hacia la puerta. «He encontrado pruebas de que mi marido me engaña. Muchas pruebas. Y planea divorciarse de mí para que yo reciba lo menos posible. Son noticias interesantes». Lorenz sonó profesionalmente satisfecho. «¿Puedes enviarme las pruebas?» «Sí, ya la he enviado a mi correo electrónico. Te la reenviaré». «Excelente. Esto puede reforzar considerablemente nuestra posición, sobre todo si la relación viene de lejos. Los jueces no suelen aprobar los romances secretos de larga duración». «Pero no entiendo una cosa». Camila se sentó en el borde de la cama. «Si quiere dejarme, ¿por qué no lo ha hecho todavía?» «Creo que la respuesta está en esos mensajes», respondió Lawrence. «Está esperando el momento adecuado. Quizá esté relacionado con alguna decisión o trato financiero. Tiene que haber una razón por la que esté aplazando el divorcio si la relación con esta mujer ha durado tanto tiempo». «Estaban hablando de una propiedad en las Islas Canarias», dijo Camila. «Vi una foto fuera de la agencia». «Quizá esté ahorrando para comprarla antes del divorcio», sugirió Lawrence, «o esté esperando algún tipo de bonificación en el trabajo. En cualquier caso, tenemos suerte de que te hayas enterado ahora y no después de que haya pedido el divorcio. Esto nos da una ventaja. ¿Qué quieres que haga ahora?» «Todavía nada», respondió Lawrence. «Haz como si no supieras nada. Sigue como siempre. Mientras tanto, prepararemos todos los documentos necesarios para que puedas ser la primera en solicitar el divorcio cuando recibas el premio. ¿Y si se entera del premio antes?» «Eso es poco probable si tienes cuidado», le aseguró Lawrence. «Pero aún así, tenemos pruebas de su infidelidad, lo que refuerza nuestro caso». Camila le dio las gracias y colgó el teléfono. Oyó ruidos en el baño. Frank se estaba vistiendo, probablemente preparándose para encontrarse con Claudia. Sintió una extraña sensación de calma. Camila ya no tenía miedo. Años de miedo y ansiedad habían dado paso a una determinación pura y fría. Se protegería a sí misma y a su futuro. Una hora más tarde, Frank se marchó. Murmuró algo sobre una reunión de trabajo, a lo que Camila se limitó a asentir, sin apartar los ojos del libro que fingía leer. En cuanto la puerta se cerró tras él, sacó su portátil y envió todas las pruebas a Lawrence. Luego abrió el navegador y buscó Claudia Meyer Frankfurt. Puede que fuera una tontería, pero Camila quería saber con quién pasaba el tiempo su marido. ¿Quién era esa mujer que había destruido su matrimonio? Los resultados no se hicieron esperar. Claudia era muy activa en las redes sociales. Camila encontró su perfil en una red profesional. Claudia Meyer, subdirectora de ventas, Helter Electronics. Trabajaba para la misma empresa que Frank, pero parecía tener un cargo más alto. Esto explicaba cómo se conocieron. A continuación, Camila la encontró en Instagram. Su perfil estaba abierto y la mayoría de sus fotos recientes eran de la propia Claudia. En la playa, en restaurantes, en el gimnasio. Una mujer joven, enérgica y segura de sí misma. Justo lo contrario de la propia Camila. Al desplazarse un poco más, se detuvo de repente. En una de las fotos, Claudia estaba abrazada a un hombre. No se le veía la cara. Estaba de espaldas a la cámara, pero Camila reconoció de un vistazo el jersey crema de Frank que le había regalado por su cumpleaños hacía 3 años. El pie de foto era transparente pero prudente. Un fin de semana maravilloso con una persona especial. Camila comprobó la fecha. La foto se había subido hacía 4 meses. Y ese maravilloso fin de semana fue justo cuando Frank dijo que se iba de viaje de negocios a Múnich. Siguió desplazándose y encontró varias fotos más similares, siempre con pies de foto muy cuidados, siempre con Frank fotografiado de forma que no se le viera la cara. Pero Camille conocía su figura, su ropa, sus gestos. Sin duda, era él. Lo más interesante, sin embargo, era un post hecho hace apenas una semana. La foto mostraba la mano de Claudia sosteniendo una copa de champán, con una vista borrosa del mar al fondo. El pie de foto decía: «Celebrando una noticia especial. El universo a veces trabaja de maneras asombrosas. Nueva _vida se _proximan _grandes _cambios». Camila se quedó helada. ¿Qué significaba? ¿Claudia estaba embarazada? ¿O ella y Frank habían decidido finalmente anunciar su relación?
En cualquier caso, era un indicio de que algo estaba a punto de cambiar, y muy probablemente, ese cambio afectaría a la propia Camila. Sacudió la cabeza y cerró el navegador. Ya era suficiente. Ya había visto más de lo que quería. Una cosa estaba clara ahora. Frank no solo estaba teniendo una breve aventura, estaba construyendo una nueva vida con otra mujer, una vida paralela que Camila ni siquiera conocía. Y pronto planeaba deshacerse de su antigua vida, y de ella. Pero el destino parecía tener otros planes. 5 millones de euros la esperaban, y ahora que sabía la verdad sobre su matrimonio, Camila no se sentía ni un poco culpable por cogerlos. Cogió el teléfono y volvió a llamar a Lawrence. «He tomado una decisión», dijo cuando él contestó. «Quiero solicitar el divorcio en cuanto reciba las ganancias, y quiero contratar a ese investigador privado del que hablabas. Necesito más pruebas de su infidelidad». «Me alegra oírlo», contestó Lawrence. «Es lo más inteligente en tu situación. Conozco a un buen detective, muy discreto. Deme unos días para concertar una cita». «Gracias», dijo Camille. «Y una cosa más. Puede que su amante esté embarazada o que estén planeando casarse. Hay indicios de algunos grandes cambios en sus redes sociales. Si realmente está planeando una nueva familia, eso explicaría por qué insiste tanto en mantener sus finanzas bajo control. Y, por cierto, también podría ser un argumento adicional en los tribunales si estuviera planeando formar una nueva familia mientras sigue casado contigo. ¿Qué hago ahora?» «Sigue como siempre», aconseja Lawrence, «pero prepárate para el hecho de que pronto pueda hacer algún movimiento decisivo. Si observas algo sospechoso, grandes transferencias de dinero, actividad inusual con documentos, házmelo saber inmediatamente». Tras la conversación, Camila se sintió extrañamente aliviada. Por fin se habían confirmado años de suposiciones y sospechas silenciosas. Ahora sabía la verdad. Y aunque esta verdad era dolorosa, también era liberadora. Por la noche, Frank regresó tarde, como hacía siempre después de las reuniones de trabajo. Olía a perfume, no al suyo, y trató de disimularlo dándose otra ducha. Camila se hizo la dormida cuando él se metió en la cama. En la oscuridad del dormitorio, se hizo una promesa. Estas eran las últimas semanas de su matrimonio. No más autoengaños, no más excusas, no más esperanzas de que las cosas se arreglarían solas. Era hora de actuar y protegerse. A su lado, Frank ya roncaba, y Camila yacía con los ojos abiertos, planeando su nueva vida. Sin él, sin mentiras, sin miedo al futuro. No había dormido mucho aquella noche, pero, extrañamente, se sentía más descansada que en meses. La verdad, por desagradable que sea su rostro, siempre da fuerzas, y Camila estaba dispuesta a usar esa fuerza para empezar por fin a vivir por sí misma. Pasaron 2 semanas desde que Camila descubrió las pruebas de la infidelidad de Frank. Durante ese tiempo, se había reunido con un investigador privado recomendado por Lawrence, un hombre bajo de sienes grises llamado Gunther Weiss, cuyos atentos ojos parecían darse cuenta de todo. Aceptó seguir a Frank y Claudia, documentar sus encuentros y reunir más pruebas de su relación. Camila también decidió finalmente solicitar el premio de la lotería. Thomas Lawrence la acompañó a la oficina de la empresa de lotería, donde presentó el billete original y firmó todos los papeles necesarios. A petición suya, la información sobre el premio no se hizo pública. La empresa se comprometió a no publicar su nombre en la prensa. «¿Cuándo le ingresarán el dinero en su cuenta?», preguntó Camille cuando ella y Lawrence salieron de la oficina. «Dijeron que en 5 días laborables», respondió el abogado. «Pero antes tenemos que prepararnos para posibles escenarios». «¿Aún no sabe Frank lo de la victoria?». «Que yo sepa, no». Camille negó con la cabeza. «Últimamente está tan ocupado con Claudia que no se daría cuenta aunque ganara 1.000 millones». «Eso está bien», asintió Lawrence. «Pero prepárate. Si pide el divorcio después de enterarse del dinero, las cosas se complicarán». «¿Crees que se enterará?». «Noticias como esta rara vez se mantienen en secreto, sobre todo en un matrimonio», suspiró Lawrence. «Pero tenemos pruebas de su infidelidad, lo que refuerza nuestro caso». Aquella noche, cuando Camila regresó a casa, sintió una extraña tensión en el ambiente. En cuanto abrió la puerta, Frank salió a su encuentro, con el rostro agitado y los ojos brillantes de una extraña excitación. «Tenemos que hablar», dijo sin saludarla. «¿Ocurre algo?». Camila se colgó el abrigo,
tratando de calmar su repentina ansiedad. «Oh, sí», sonrió Frank, pero era fría y calculada. «Han pasado muchas cosas. Ven a la cocina». Camille vio un periódico sobre la mesa de la cocina. Era la sección local del Frankfurter Allgemeine, y en una de las páginas había un pequeño artículo marcado con un rotulador rojo. Un ganador anónimo de Frankfurt ha ganado un bote de 5 millones de euros, leyó Frank mientras ella echaba un vistazo al artículo. Camila sintió que la sangre se le escurría de la cara. El artículo era pequeño, sin nombres, pero de algún modo Frank lo entendió. «No entiendo a dónde quieres llegar», empezó ella. «No lo hagas», la interrumpió Frank bruscamente. «He visto el recibo del banco en tu bolso. No estaba espiando, solo buscaba un mechero y encontré esto». Sacó un papel arrugado, la confirmación de una nueva cuenta bancaria. Camila había olvidado que lo había dejado en el bolsillo exterior de su bolso. Una cuenta nueva abierta el mismo día que apareció este artículo. Frank golpeó con el dedo el periódico, y de repente has empezado a consultar a un abogado. ¿Crees que no sé nada de tus encuentros con ese tal Lawrence? Camila intentó mantener la calma, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿Me has estado siguiendo? Llámalo como quieras. Frank se encogió de hombros. Solo protejo mis intereses. Y, como ves, con razón, mis finanzas no son de tu incumbencia. Camila sintió que la ira crecía en su interior. Según la ley, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran gananciales, incluidos los premios de lotería. Camila miró el documento. Era una demanda de divorcio ya preparada, en la que se decía claramente que Frank reclamaba la mitad de todos los bienes, incluidos los premios de lotería que ha recibido recientemente. ¿Estás pidiendo el divorcio por dinero? Le miró directamente a los ojos. Solicito el divorcio porque nuestro matrimonio ha terminado, respondió Frank con fingida dignidad. Y el dinero es solo una parte de nuestro patrimonio conyugal que debe dividirse equitativamente. Durante los últimos 5 años me has estado engañando con Claudia, planeando una nueva vida a mis espaldas, ¿y ahora hablas de justicia? Frank se paralizó un instante. ¿Sabes lo de Claudia? Claro que lo sé, dijo Camille. No soy ciega ni estúpida, aunque tú siempre hayas pensado que lo era. Eso no cambia nada, se recompuso rápidamente Frank. La ruptura del matrimonio fue culpa de ambas partes, y eso no niega mi derecho a una parte del patrimonio conyugal. Camille se inclinó hacia él y le preguntó, ¿y tus cuentas secretas? ¿Y el dinero que te has gastado en Claudia todos estos años? ¿Qué hay de la casa en las Islas Canarias que elegisteis juntos? Ahora era el turno de Frank de palidecer. ¿Dónde? Como ya he dicho, no soy tonta. Camila ya no intentaba ocultar sus conocimientos. Y créeme, si vamos a juicio, todo saldrá a la luz. Vas de farol, dijo, pero su voz sonaba insegura. Comprueba. Camila cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Cuánto cuesta esa casa de Playa del Inglés? ¿400.000? ¿500? Me pregunto qué dirá el juez cuando se entere de que llevas planeando comprarla desde antes de divorciarnos. Era solo un plan. Frank parecía avergonzado. Solo estábamos considerando opciones. ¿Y el Hotel Adler? ¿Solo estabais barajando opciones? ¿Todos los martes a las 3 de la tarde? Frank guardó silencio un momento. Era evidente que no se esperaba semejante contraataque. Mira, dijo por fin, tratando de recomponerse. No convirtamos esto en una pelea desagradable. Sí, cometí errores, pero eso no significa que tengas derecho a todo el dinero. Por ley, la mitad es mía. Tal vez, convino Camila, pero por ley, también estabas obligado a ser fiel a tu mujer. Y por ley, no tenías derecho a ocultar bienes antes del divorcio. Y el tribunal sopesará todo eso cuando decida nuestro caso. Mi abogado. Tu abogado contra el mío, interrumpió Camila. Veremos quién gana. ¿Contrataste a un abogado? Frank parecía sorprendido. ¿Un abogado serio? ¿Con qué dinero? Eso es asunto mío. Camila decidió no mencionar que los honorarios de Lawrence se habían acordado como un porcentaje de la cantidad que pudiera defender. Pero confía en mí, sabe lo que hace. Frank se quedó en silencio, reflexionando sobre la situación. Entonces, su expresión cambió de repente. Su enfado e irritación dieron paso a una calma calculada. De acuerdo,
dijo finalmente. Tal vez deberíamos discutir un compromiso. No tenemos por qué llegar a un acuerdo en los tribunales. ¿Qué compromiso? Camila enarcó una ceja. Digamos que acepto el 40% de las ganancias en lugar de la mitad. Limpio, sin pleitos, sin detalles sórdidos que salgan a la luz. ¿El 40%? Camila no podía creer su insolencia. ¿Por qué? ¿Por engañarme? ¿Por humillarme todos estos años? ¿Por planear tu nueva vida a mis espaldas? Por 25 años de matrimonio, dijo Frank con firmeza. Por la vida que construimos juntos. Que tú destruiste, aclaró Camila, y ahora quieres que te recompense por ello. Llámalo como quieras, se encogió de hombros Frank, pero piénsalo. Si vamos a juicio, se alargará durante meses, quizá años. Tu abogado se llevará un gran porcentaje, y al final, el tribunal me concederá una parte, quizá incluso más. ¿No sería mejor acabar rápido y empezar una nueva vida? Camille se lo pensó. Una parte de ella quería echar a Frank del piso sin darle un céntimo, pero otra parte de ella sabía que él tenía razón sobre la duración del juicio. Y sin embargo, 30%, dijo finalmente, y recuperas todas tus cosas en una semana. 35. Frank aprovechó rápidamente la oportunidad para negociar, y me quedo con el apartamento. ¿El apartamento? Se rió Camille. ¿Hablas en serio? Con 5 millones de euros puedo comprarme 10 apartamentos así. No, me quedo con el apartamento. Es mi única exigencia. Pero si he invertido más dinero en él, protestó Frank. Y yo he invertido 25 años de mi vida en él, dijo Camila. Así que elige, o el 30% y te vas, o vamos a juicio y nos arriesgamos a no conseguir nada. Frank frunció los labios, pensando en la situación. Camila podía ver cómo le daban vueltas los cálculos en la cabeza. El 30% de 5 millones seguía siendo 1,5 millones de euros. Era mucho dinero. De acuerdo, dijo finalmente, el 30%. Pero quiero un acuerdo por escrito redactado por abogados. Por supuesto, asintió Camille. Me pondré en contacto con los míos mañana. Frank se levantó de la mesa. Pasaré la noche en el hotel, dijo, y te llamaré mañana para discutir los detalles. Como quieras, respondió Camille, tratando de no mostrar alivio. Cuando se fue a recoger sus cosas, por fin pudo respirar. Le temblaban las manos, pero se sentía extrañamente contenta. Por primera vez en años, se había enfrentado a Frank y no se había echado atrás. En cuanto la puerta se cerró tras él, Camila marcó el número de Lawrence. «Sabe lo de la victoria», dijo cuando contestó el abogado. «Y ya ha pedido el divorcio, exigiendo la mitad». «¡Oh, mierda!». Lawrence no ocultó su decepción. «¿Cómo lo ha sabido?» «Encontró un recibo del banco», admitió Camila. «Fui descuidada». «Bueno, tendremos que cambiar de estrategia», dijo Lawrence tras una pausa. «¿Cuál es su postura actual? ¿Es agresivo? ¿Es amenazador?» «Al contrario», me dijo Camila sobre sus negociaciones. «Ha aceptado el 30% con la condición de que me quede con el apartamento. Es inesperadamente inteligente por su parte», dijo Lawrence pensativo. «Quizás se da cuenta de que las pruebas de su infidelidad debilitarán su posición en los tribunales. Creo que solo quiere el dinero lo antes posible», suspiró Camille. «Claudia está embarazada y están planeando una nueva vida en Canarias. Quiere un trato rápido. Tanto mejor para nosotros», respondió Lawrence. «Pero antes de aceptar sus condiciones, reunámonos y discutamos todos los detalles. El 30% sigue siendo 1,5 millones de euros, una suma considerable por traición y mentiras». «Estoy de acuerdo», dijo Camille, «pero ya sabes, una parte de mí solo quiere que esto termine, para poder empezar una nueva vida sin él, sin este matrimonio tóxico». «Lo entiendo». La voz de Lawrence se suavizó. «A veces una solución rápida es mejor que una lucha larga y agotadora. Pero volvamos a sopesarlo todo antes de tomar una decisión definitiva». Acordaron reunirse a la mañana siguiente en el despacho de Lawrence. Después de colgar el teléfono, Camila paseó lentamente por el apartamento. Sin Frank, de repente le pareció más espacioso y luminoso. Sentía que podía respirar con más libertad. En el dormitorio, sobre la mesilla de Frank, estaba la foto de su boda, el único recuerdo de que una vez fueron felices juntos.
Camila cogió el marco y contempló durante largo rato a la joven pareja que le sonreía desde el pasado. Parecían tan ingenuos, llenos de esperanzas y planes. ¿Qué salió mal?, susurró. Pero no obtuvo respuesta. Tal vez nada en particular había salido mal. Tal vez simplemente crecieron y cambiaron en distintas direcciones hasta convertirse en extraños que casualmente se encontraban bajo el mismo techo. Camila dejó la foto en su sitio y se acercó a la ventana. La noche era clara, las estrellas brillaban sobre Frankfurt. En algún lugar de aquel inmenso mundo la esperaba una nueva vida, una vida que construiría ella misma, según sus propias reglas. Por primera vez en muchos años, Camila no sintió miedo al futuro, sino entusiasmo. 5 millones de euros menos la parte de Frank sigue siendo una suma enorme, más de lo que jamás había soñado tener. Suficiente para empezar de cero. Puedo hacerlo, le dijo a su reflejo en la ventana. Habían pasado 3 días desde que Frank había desaparecido del piso después de hablar de divorcio. Durante ese tiempo, Camille había conseguido reunirse con Lawrence y discutir en detalle la propuesta de su marido. Un 30% es mejor de lo que podíamos esperar, dadas las circunstancias, dijo el abogado, repasando sus notas. Pero yo no me apresuraría a tomar una decisión definitiva. Gunther Weiss me ha dado nueva información que podría cambiar la situación. ¿Qué información? Camila se enderezó tensa en su silla. No solo se refiere a la relación de su marido con la tal Claudia, sino también a sus planes concretos. Lawrence sacó una carpeta marrón del cajón de su escritorio, y créame, no le van a hacer ninguna gracia. Camila abrió la carpeta y vio varias fotografías nítidas. En la primera, Frank y Claudia estaban sentados en un café, inclinados sobre unos documentos. La segunda foto era un primer plano de ellos, con folletos inmobiliarios y un plano impreso de una casa sobre la mesa, delante de ellos. ¿Es la misma casa de Canarias?, preguntó ella, observando la imagen. Sí, confirmó Lawrence, pero esto es solo el principio. Sigue desplazándote. En la siguiente imagen, Frank estrechaba la mano de un hombre con traje de negocios. Sobre la mesa había un documento con el logotipo de una agencia inmobiliaria. ¿Han firmado ya un contrato de compraventa?, se pregunta Camila. Uno preliminar, asintió Lawrence. Gunther pudo conseguir una copia del documento. Frank pagó un depósito de 20.000 euros. El importe total del acuerdo asciende a 480.000. Siempre se quejaba de que apenas llegábamos a fin de mes. Evidentemente, te ocultaba el verdadero estado de sus finanzas. Lawrence se encogió de hombros. Pero eso no es lo mejor. Pasa a otra página. Camila pasó la página y se quedó paralizada. En la fotografía, Frank estaba sentado en un despacho delante de un ordenador, con Claudia a su lado. En la pantalla se veía claramente el sitio web de una empresa de lotería. ¿Cuándo se hizo esta foto?, preguntó Camila en voz baja. 2 días antes de que Frank te revelara que sabía lo del premio, respondió Lawrence. Buscaban información sobre el último premio gordo en tu zona. ¿Así que no fue una coincidencia? ¿Buscaba específicamente la confirmación de sus sospechas? Así es. Lawrence se inclinó hacia adelante. Y hay algo más. Gunther colocó un dispositivo de escucha en su cafetería favorita, donde suelen ir a comer. Escucha esto. Pulsó un botón de la pequeña grabadora y la sala se llenó de voces. Al principio era difícil distinguir las palabras por encima del ruido de fondo de la cafetería, pero luego la voz de Frank se oyó clara y nítida. Imagínate, 5 millones. Por fin estamos de suerte, cariño. Ese viejo tonto ni siquiera se da cuenta de que ya lo sé. Cree que puede ocultarlo todo. La voz de Claudia era más baja, pero clara. ¿Estás seguro de que puedes conseguir la mitad? ¿Te lo garantiza tu abogado? Más de la mitad, responde Frank con seguridad. Presentaré una contrademanda acusándola de malversación de los fondos comunes. Según la ley, si uno de los cónyuges utiliza el dinero común para necesidades personales sin conocimiento del otro, el tribunal puede compensarlo con una parte mayor en la división de bienes. Pero ella no ha malversado el dinero común, dice confusa Claudia. ¿Quién puede demostrar eso? Frank se rió. Ya he preparado recibos falsos de grandes retiradas de nuestra cuenta conjunta en los últimos 2 años, y varios documentos firmados por ella que muestran gastos cuestionables. ¿Falsificaste su firma? Claudia sonaba emocionada. Falsificada no, pero...
Prestada. Frank volvió a reír. A lo largo de los años, he ido recopilando todos los documentos con su firma. Ahora los necesito. El tribunal ni siquiera notará la diferencia. ¿Y si sospecha y contrata a un buen abogado? ¿Esa bibliotecaria? Resopló despectivamente Frank. Tampoco tiene dinero para un abogado serio. Contratará a un asesor barato que lo estropeará todo. Lawrence apagó la grabación y miró a Camila, que permanecía atónita, con los ojos muy abiertos. Esto es un delito, susurró. Falsificación, manipulación de pruebas ante un tribunal. Exacto, asintió Lawrence. Y eso no es todo lo que Gunther consiguió grabar. Aquí hay otro fragmento de ayer. Apretó otro botón y las voces volvieron a sonar. En cuanto tengamos el dinero, lo transferiremos a una cuenta en Chipre, dijo Frank con aire comercial. Mi hermana ha creado una empresa a su nombre que comprará formalmente la casa. Su hermano prometió ayudarnos con el papeleo a nuestro nuevo nombre. ¿Y cuando la casa sea nuestra, firmaremos todo a nuestro nombre?, preguntó Claudia. Por supuesto. Pero primero tendremos que vivir con otros nombres durante un tiempo, explicó Frank, para estar seguros. No quiero que esa vieja bruja nos arruine la vida de ninguna manera. ¿Y qué pasa con la niña? Claudia sonaba preocupada. No quiero que nuestra hija crezca con papeles falsos. Solo es temporal, cariño, la tranquilizó Frank. 1 año o 2 como mucho, hasta que todo se arregle y se olvide. También conseguiré la pensión alimenticia a través de los tribunales, lo cual es una ventaja añadida. Lawrence apagó la grabación y miró a Camila en silencio. Se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. Documentos falsos, cuentas secretas, planes para huir del país con nombres falsos. Parecía una especie de thriller policíaco, no su vida. Sabía que Frank podía ser cruel, pero no creía que fuera capaz de tanta maldad. Desgraciadamente, la gente suele mostrar su peor cara durante los divorcios, suspiró Lawrence. Pero en nuestro caso, incluso es bueno. ¿Bueno? Camila enarcó las cejas. ¿Qué tiene de bueno? Ahora tenemos pruebas de sus intenciones delictivas, explicó Lawrence. Falsificación, intento de fraude, plan para huir del país bajo falsos pretextos. Todos ellos son delitos graves. Y no solo cambia el equilibrio de poder en un caso de divorcio, sino que nos da la oportunidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía. ¿Está sugiriendo que lo procesemos? Camila sintió que la invadía una sensación mezcla de miedo y extraño placer. Eso debe decidirlo usted, respondió Lawrence. Pero el hecho de que tengamos estas pruebas refuerza enormemente nuestra posición negociadora. Ahora podemos dictar las condiciones. Merece ser castigado, dijo Camila en voz baja. Pero, ¿no afectará al bebé? Claudia está embarazada, y sea lo que sea de lo que Frank sea culpable, el bebé es inocente. Es noble por tu parte pensar en eso, asintió Lawrence. Pero recuerda que esos hombres planeaban robarte y desaparecer, dejándote sin nada. Un poco de indulgencia puede ser contraproducente. Camila se lo pensó. La imagen que estaba surgiendo era aterradora. Frank no solo llevaba años engañándola, sino que planeaba deliberadamente robarle su dinero con métodos ilegales. Y no se trataba solo de la mitad de las ganancias. Quería más, mucho más, dejándola prácticamente sin nada. ¿Hasta qué punto son legítimas estas grabaciones? Preguntó finalmente. ¿Pueden utilizarse ante un tribunal? Es una pregunta complicada, admitió Lawrence. Las escuchas telefónicas sin consentimiento constituyen una violación de las leyes de privacidad. Pero podemos utilizar estas grabaciones como palanca de presión en las negociaciones sin presentarlas oficialmente. Y oficialmente, solo utilizaremos fotografías y otros materiales obtenidos legalmente. ¿Y otras pruebas? ¿Fotos, documentos? Son perfectamente legales, le aseguró Lawrence. El detective Wise actuó dentro de la legalidad al fotografiarlos en lugares públicos y recopilar información de dominio público. Camille volvió a mirar las fotos. En una de ellas, Frank estaba sentado en un restaurante con un hombre, entregándole un sobre por debajo de la mesa. ¿Quién es?, señaló al desconocido. Según Gunther, es Max Schubert, un especialista en falsificación de documentos, respondió Lawrence. Un personaje muy conocido en ciertos círculos. Hace unos años fue condenado por falsificación de pasaportes y cumplió 2 años de cárcel.
Ahora, al parecer, ha vuelto a las andadas. ¿Y Frank recurrió a un hombre así? Camila sacudió la cabeza, aún incapaz de creerlo. Bastante lejos, por lo visto. Lawrence volvió a guardar las fotos en la carpeta. Entonces, ¿qué has decidido? ¿Seguimos negociando por el 30% o cambiamos de estrategia? Camila respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Una parte de ella seguía sin creerse que Frank, a quien conocía desde hacía 25 años, fuera capaz de semejantes actos. Pero las pruebas estaban ante sus ojos, eran innegables, impactantes. ¿Cuál es nuestra nueva estrategia?, preguntó finalmente. Nos reuniremos con Frank y su abogado para negociar, como estaba previsto, dijo Lawrence, pero en lugar de negociar sus condiciones, presentaremos nuestras pruebas y nuestra posición. No recibirá ni un céntimo de las ganancias. Además, si insiste en sus exigencias, estamos dispuestos a presentar los materiales a la fiscalía. ¿Y si no nos cree? Entonces le mostraremos solo una parte de las pruebas, lo suficiente para que comprenda la gravedad de la situación, pero no todo lo que tenemos, explica Lawrence. Y si acepta renunciar a las ganancias, ¿qué hacemos? Camila trató de imaginar todos los escenarios posibles. Entonces redactamos rápidamente un divorcio de mutuo acuerdo, en el que quede claro que cada uno se queda a lo suyo, sin más exigencias ni reclamaciones, respondió Lawrence. El piso sigue siendo tuyo, tus fondos personales siguen siendo tuyos, los de él siguen siendo suyos. ¿Y no entregamos el material a la policía? Camila sintió una lucha interna. Por un lado, Frank merecía ser castigado por sus actos. Por otro, quería que todo acabara cuanto antes. Depende de ti, dijo Lawrence con suavidad. Pero recuerda, siempre es mejor tener un as en la manga. Si no utilizamos este material ahora, lo tendremos por si Frank intenta cambiar las cosas en el futuro. ¿Cuándo podemos reunirnos con él?, preguntó Camille, sintiendo que su determinación crecía. Ya he concertado una cita para mañana, respondió Lawrence, aquí en mi despacho. Frank, su abogado, tú y yo estaremos presentes. A las 10 de la mañana. ¿Tan pronto? Camila sintió que se excitaba. Es mejor no darle tiempo a preparar más trucos, explicó Lawrence. Además, su abogado ha insistido sorprendentemente en una resolución rápida. Sospecho que tienen mucha prisa por acabar con el caso y largarse de aquí. Esa noche, de vuelta en su apartamento ya vacío, Camila volvió a mirar las copias de las fotos que Lawrence le había dado. Le llamó especialmente la atención la foto de Frank sentado con Claudia en el parque, cogiéndole la mano. Había una ternura en el rostro de Frank que Camila no había visto en años. O quizá nunca. Le hizo pensar. Quizá, a pesar de la mezquindad de sus planes, ¿Frank quiere de verdad a Claudia? Quizá había algo real entre ellos, algo que nunca había ocurrido en su matrimonio. Pero entonces recordó las grabaciones en las que Frank la llamaba vieja tonta y Burrow, y este pensamiento desapareció. Si aquello era amor, se basaba en la mentira y el desprecio hacia los demás. ¿A un sentimiento así se le podía llamar amor? Se acercó a la ventana y contempló Frankfurt de noche durante largo rato. En algún lugar, en uno de los hoteles, Frank también debía de estar despierto, planeando su futuro. Un futuro en el que cogería su dinero y desaparecería para siempre. Esta vez no, pensó Camille con inesperada determinación. Por primera vez en años se sintió dueña de la situación, y no iba a echarse atrás. A la mañana siguiente, Camila llegó al despacho de Lawrence media hora antes de la cita. El abogado ya la esperaba, revisando unos papeles. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó cuando ella se sentó frente a él. «Es extraño», respondió Camila con sinceridad. «Una parte de mí todavía no puede creer que esto me esté pasando a mí, que Frank sea capaz de esto, que yo sea capaz de enfrentarme a él. Eres más fuerte de lo que crees», dijo Lawrence con dulzura, «y recuerda que hoy no estás sola. Estoy contigo y estamos bien preparados». A las 10 en punto, se abrió la puerta y entraron en el despacho Frank y su abogado, un hombre alto, de rasgos afilados y mirada fría. Frank parecía seguro de sí mismo, casi engreído. Saludó con la cabeza a Camila como si se encontraran en un acto social y no en las negociaciones de divorcio. «Buenos días, señora Werner», le dijo el abogado de Frank. «Soy Hans Müller, represento a su marido».
Espero que podamos llegar rápidamente a un acuerdo sobre todas las cuestiones. Buenos días, respondió Camila, tratando de parecer segura de sí misma. Espero que hoy lleguemos a un acuerdo que satisfaga a todos. Frank se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. Mi abogado ha preparado un borrador de acuerdo en el que se exponen claramente todas las condiciones. Acepto el 30% de las ganancias, como ya hemos hablado. Tú te quedas con el apartamento. El divorcio será de mutuo acuerdo, sin dar razones. Lawrence miró a Camila y luego sacó una carpeta de un cajón. Me temo que las condiciones han cambiado un poco, dijo con calma, colocando el expediente sobre la mesa. A la luz de la nueva información que ha llegado a nuestro conocimiento, tenemos que reconsiderar nuestra postura. ¿Qué nueva información? Frank se puso alerta y su abogado se inclinó hacia adelante. Lawrence abrió una carpeta y sacó varias fotografías, colocándolas delante de Frank y su abogado. Camila vio cómo cambiaba la cara de Frank al ver las fotos. Primero sorpresa, luego ansiedad y después miedo. ¿Qué es esto? Intentó mantener la calma, pero su voz le traicionó, temblando ligeramente. Documentación de sus encuentros con la señora Claudia Meyer, respondió Lawrence con calma. Así como de sus negociaciones para adquirir una propiedad en las Islas Canarias, sus contactos con el tristemente célebre falsificador de documentos Max Schubert y sus planes para huir del país con nombres falsos tras recibir una parte de las ganancias de mi cliente. El abogado de Frank repasó rápidamente las fotografías y miró a su cliente con severidad. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. Claro que no. Frank intentó reírse, pero no sonó convincente. Intentan intimidarnos para que no compartamos las ganancias. Lawrence sacó con calma unas cuantas fotos más, esta vez de los documentos que Frank había entregado al falsificador. Esta es una copia de tu pasaporte con tu foto, pero con otro nombre, dijo señalando uno de los documentos, y este es el contrato original de compra de un chalet en Gran Canaria a través de una empresa fantasma registrada a nombre de tu hermana. Como puede ver, toda la información es muy específica y está bien documentada. Frank permaneció en silencio, con el rostro cada vez más gris. El abogado Mueller volvió a mirar los documentos y se apartó de la mesa. Necesito hablar a solas con mi cliente, dijo tenso. Por supuesto, asintió Lawrence. Esperaremos fuera. Tienes 5 minutos. Cuando Camila y Lawrence salieron a la recepción, sintió que las piernas le fallaban por el esfuerzo. ¿Le has visto la cara?, susurró. No esperaba que supiéramos tanto. Era previsible. Lawrence se permitió una leve sonrisa, pero lo mejor está por llegar. Estoy seguro de que el abogado Mueller está ahora intentando comprender hasta qué punto su cliente le ha involucrado en acciones ilegales. 5 minutos después, la puerta del despacho se abrió y Mueller les invitó a pasar. Frank se sentó con rostro sombrío, evitando mirar a Camila. Mi cliente está dispuesto a revisar los términos del divorcio, dijo Mueller con frialdad. A la luz de la información, facilitada, acepta renunciar a su reclamación de los premios de la lotería y conformarse con la división únicamente de los bienes adquiridos conjuntamente, excepto el apartamento, que sigue siendo de la señora Werner. Me temo que eso no es suficiente, respondió Lawrence con calma. Dada la gravedad de las infracciones, incluido el intento de fraude, la falsificación y la planificación para huir del país con nombres falsos, solo podemos considerar una renuncia completa a todas las reclamaciones sin ninguna condición. Esto es extorsión. Frank no pudo soportarlo y golpeó la mesa con el puño. Me están chantajeando. No, señor Werner. Lawrence mantuvo la calma. Simplemente le informamos de nuestras pruebas y le ofrecemos una salida civilizada a la situación. La alternativa es entregar todo el material a la fiscalía, donde tendrá que responder de sus actos ante la ley. El abogado Mueller susurró algo al oído de Frank. Al principio, éste negó con la cabeza, pero tras persuadirle insistentemente, asintió a regañadientes. Mi cliente acepta renunciar a toda reclamación sobre cualquier propiedad, incluidas las ganancias, siempre que esta información no se transmita a las fuerzas del orden, dijo finalmente Mueller. También acepta un divorcio amistoso, sin reclamaciones materiales por ninguna de las partes. Lawrence miró a Camila, esperando su decisión. Ella respiró hondo, dándose cuenta de que de sus palabras dependía ahora el futuro de un hombre que había formado parte de su vida durante 25 años.
Frank merecía ser castigado, no cabía duda. ¿Pero estaba dispuesta a ser ella quien lo enviara a prisión? Acepto estas condiciones, dijo finalmente, con una condición adicional. Frank tiene que irse de la ciudad y no volver a molestarme. Nunca más. Frank la miró sorprendido. Obviamente no esperaba tanta... ¿piedad? ¿Indulgencia? Asintió lentamente. Bien, dijo en voz baja. Claudia y yo pensábamos ir de todos modos. Estupendo. Lawrence empezó a guardar las fotos en la carpeta. Entonces prepararé el papeleo. Espero que podamos completar todos los trámites antes de que acabe la semana. Cuando terminó la reunión y Frank y el abogado se marcharon, Camila sintió una extraña sensación de vacío. Era como si algo importante hubiera llegado a su fin en su vida, no solo su matrimonio, sino toda una época. Tomaste la decisión correcta, dijo Lawrence, como si leyera su mente. A veces la piedad es más fuerte que la justicia. No sé si es piedad, respondió Camila en voz baja. Tal vez sea solo el deseo de poner fin a este capítulo de mi vida y empezar uno nuevo, sin él. Sin resentimiento ni dolor. El día del juicio fue frío pero despejado. Camila se despertó a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo. La perspectiva de encontrarse con Frank y de que su vida privada fuera examinada públicamente la llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo se sentía extrañamente decidida. A pesar de tener pruebas contundentes contra Frank, Lawrence había retirado repentinamente su consentimiento al acuerdo de conciliación justo un día antes de que se firmara, contratando a un nuevo y despiadado abogado. Camila entró en el juzgado acompañada por Thomas Lawrence, que parecía confiado y tranquilo. ¿Está preparada?, preguntó cuando se detuvieron ante la puerta del tribunal. En la medida de lo posible, respondió Camila, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La sala estaba inusualmente abarrotada. Unos cuantos periodistas, probablemente atraídos por la envergadura del pleito, curiosos que habían acudido a ver el sonado divorcio, y, por supuesto, las partes en conflicto con sus grupos de apoyo. Camila vio enseguida a Frank sentado en el lado opuesto de la sala con su nuevo abogado, un hombre alto y delgado de ojos fríos. A su lado estaba Claudia, elegante con un traje azul marino que apenas disimulaba su embarazo. Se comportaba con dignidad, inclinándose de vez en cuando hacia Frank. Frank captó la mirada de Camila y sonrió levemente, con confianza, con una pizca de arrogancia. Parecía absolutamente seguro de su victoria. Cuando entró el juez Gerhard Baumer, todos los presentes se pusieron en pie. Un anciano de mirada penetrante y rostro severo tomó asiento y anunció el comienzo de la vista. «Tomad asiento», dijo. «Vamos a ver el caso de divorcio entre Frank Werner y Camila Werner, y la división de sus bienes comunes, incluido un premio de lotería de 5 millones de euros». El abogado de Frank, Wolfgang Steiner, fue el primero en presentar el caso de su cliente. «Señoría, mi cliente solicita una división equitativa de las ganancias de acuerdo con las leyes sobre bienes conyugales. El billete de lotería se compró durante el matrimonio, con fondos comunes, por lo que las ganancias pertenecen a ambas partes a partes iguales». Lawrence, por su parte, se opuso. «Las ganancias son propiedad personal de mi cliente, ya que se obtuvieron utilizando un billete de lotería comprado con sus fondos personales. Además, tenemos pruebas de que el señor Werner había engañado a mi cliente durante mucho tiempo, lo que llevó a la ruptura del matrimonio mucho antes de que se recibieran las ganancias». El juez escuchó atentamente a ambas partes, tomando notas de vez en cuando. Pidió a Camila que le contara cómo se había comprado el boleto premiado. «Llevo más de 10 años comprando lotería todos los sábados», respondió ella, intentando hablar con claridad y tranquilidad. «Es una afición personal mía que Frank siempre ridiculizó. Nunca pensé que llegaría a ganar». «¿Y el dinero?», preguntó el juez. «¿Compraste los boletos con tu propio dinero?». «Sí», asintió Camila, «con dinero de mi sueldo de bibliotecaria». Frank, cuando le llegó el turno, lo negó. «Señoría, nunca dividimos nuestras finanzas en tuyas y mías. Todo era conjunto, tanto los ingresos como los gastos. Las ganancias percibidas durante el matrimonio son bienes gananciales según la ley». Lawrence presentó al tribunal pruebas clave. El testimonio del propietario del kiosco, donde Camila compraba billetes con regularidad.
fotografías tomadas por un detective privado que documentan los encuentros de Frank con Claudia durante los últimos 6 meses, y, lo que es más importante, grabaciones de conversaciones telefónicas entre Frank y su hermana, en las que hablaba de un plan de divorcio con pérdidas mínimas y de ocultar bienes. Estas conversaciones demuestran, según Lawrence, que el señor Werner había estado planeando el divorcio mucho antes de enterarse de las ganancias y había estado intentando ocultar sus bienes. Steiner intentó impugnar estas pruebas, especialmente los registros telefónicos, alegando que se habían obtenido ilegalmente. Sin embargo, el juez, tras escuchar la explicación de Lawrence de que las grabaciones habían sido facilitadas voluntariamente por la hermana de Frank, las aceptó como prueba. Durante toda la vista, Frank se mantuvo aparentemente tranquilo, pero Camila, que le conocía desde hacía 25 años, vio signos de tensión, cómo apretaba la mandíbula, cómo golpeaba nerviosamente la mesa con el dedo. Claudia, por su parte, parecía cada vez más preocupada. Una vez oídos todos los testigos y presentadas todas las pruebas, el juez pidió un breve receso para deliberar. Camila salió al pasillo con Lawrence, emocionalmente agotada. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?, preguntó en voz baja. No está mal, respondió Lawrence. Las grabaciones de las conversaciones de Frank con su hermana podrían ser el factor decisivo. El juez Baumer es conocido por su intolerancia con el fraude en los divorcios. Cuando todos volvieron a la sala, el juez continuó la vista. Antes de tomar una decisión, me gustaría escuchar a las partes en persona, dijo. Señora Werner, ¿por qué cree que debe quedarse con las ganancias? Camila se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. Respiró hondo y empezó a hablar. Señoría, llevo años comprando estos billetes, a pesar de las constantes burlas de Frank. Para mí, era una pequeña esperanza de una vida mejor, de la oportunidad de cumplir mis sueños. Los últimos años de nuestro matrimonio fueron difíciles. Sabía que se veía con otra, pero seguía aferrándome a nuestro matrimonio. Cuando gané, mi primer pensamiento no fue, ahora soy rica, sino, ahora soy libre. Frank, cuando llegó su turno, habló con calma y mesura. Su señoría, entiendo las emociones de mi esposa. Nuestro matrimonio ha pasado por momentos difíciles. Puede que no haya sido el mejor marido. Y sí, conocí a otra mujer. Pero ocurrió cuando nuestro matrimonio ya había terminado. En cuanto a los billetes de lotería, era nuestro dinero común. En 25 años de matrimonio, nunca separamos lo tuyo de lo mío. No pido más de lo que me corresponde por ley, la mitad. Es lo justo. La hora de espera se hizo interminable. Camila vio cómo Frank miraba de vez en cuando a Claudia y le sonreía tranquilizadoramente. Parecía como si ya estuviera celebrando una victoria. Finalmente, el juez regresó a la sala. Todos se pusieron en pie, y Camila sintió que el corazón le latía con fuerza. He examinado todas las pruebas y argumentos presentados por las partes, comenzó el juez. Según la ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran gananciales. Sin embargo, hay excepciones, sobre todo cuando uno de los cónyuges ha actuado de mala fe, o cuando los bienes se han adquirido después de la disolución efectiva del matrimonio. Camille contuvo la respiración. Frank se enderezó, esperando oír su nombre entre los ganadores. Cuando el juez hizo una pausa, Camille sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando se levantó de su asiento, aferrando la carpeta que había mantenido cerrada, una carpeta que ni siquiera su propio abogado conocía. Antes de que tome una decisión, me gustaría presentar al tribunal una prueba adicional que recibí anoche. El juez Baumer la miró sorprendido y luego dirigió su mirada a Lawrence, que parecía igualmente estupefacto. Señora Werner, es costumbre que todas las pruebas se presenten por adelantado, dijo el juez con severidad, pero con un atisbo de interés. Lo comprendo, señoría, respondió Camila, pero la hermana de Frank me envió este material anoche a última hora. Me pidió que se los entregara personalmente, temiendo que, de lo contrario, pudieran desaparecer. La indignada exclamación de Frank llegó desde el otro lado de la habitación. Esto es una manipulación. Elizabeth nunca... Señor Werner, le interrumpió el juez con severidad, se le dará la oportunidad de hablar. Ahora me gustaría ver estos materiales. Señora Werner, por favor, acérquese al estrado.
Camila se acercó a la mesa del juez y le entregó el expediente. Vio que Frank se ponía tenso y que su rostro iba perdiendo color. Steiner parecía confuso y susurraba algo a su cliente. El juez abrió el expediente y empezó a estudiar su contenido. A cada página que pasaba, su expresión cambiaba de sorpresa a franca desaprobación. Pasaron varios minutos de tenso silencio antes de que hablara. «Este material es extremadamente grave», dijo finalmente. «Señor Steiner, por favor, venga aquí. Debería ver esto». El abogado de Frank se acercó a la mesa y, tras mirar los documentos, frunció el ceño. Se volvió hacia su cliente y le dijo algo en voz baja. Frank negó bruscamente con la cabeza, pero Steiner insistió. «Señoría», dijo finalmente el abogado, «pedimos un breve receso para consultar con nuestro cliente». «Haremos un receso de 15 minutos», anunció el juez, y su mazo golpeó con fuerza la mesa. Cuando Camila volvió a su asiento, Lawrence se inclinó hacia ella. «¿Qué son estos documentos? ¿Por qué no me los has enseñado? Los recibí a las 2 de la mañana», contestó Camila en voz baja. «Se trata de material adicional de Elizabeth. Los extractos bancarios de Frank de los 3 últimos años, que muestran enormes transferencias de dinero a cuentas en Chipre, planes detallados para su huida, incluidos billetes de avión y el alquiler de una villa en Canarias a nombre de Claudia. Y bajó aún más la voz. Los diarios personales de Frank, en los que se detallaba cómo planeaba utilizarme a lo largo de los años». Lawrence la miró estupefacto. «¿Te das cuenta de que esto lo cambia todo? No son solo pruebas de adulterio, sino de fraude financiero y estafa». Durante el descanso, Frank y su abogado mantenían una tensa conversación en un rincón de la sala. Claudia estaba sentada aparte, como intentando distanciarse de todo lo que estaba ocurriendo. Tenía la cara pálida y los brazos se abrazaban al estómago de forma protectora. Cuando el tribunal reanudó su trabajo, Steiner parecía sombrío. «Señoría», comenzó, «a la luz de las nuevas pruebas, mi cliente desea cambiar de postura. Estamos dispuestos a divorciarnos de mutuo acuerdo, sin reclamar el premio de la lotería. No acepto ese cambio de postura en este momento», replicó el juez con severidad. «El caso se examinará en cuanto al fondo, teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas». Entonces Frank se levantó de repente. «Señoría, tengo que confesarle algo. Todo lo que está escrito ahí es cierto. Planeé el divorcio mucho antes de ganar. Yo oculté bienes. He estado engañando a Camila durante años. Pero no es culpa de Claudia. Ella no sabía de mis planes financieros». La sala se quedó en silencio. Camila miraba a su marido, estupefacta, sin creer que realmente estuviera confesando. «Señor Werner», le miró severamente el juez, «¿comprende que esta confesión podría tener graves consecuencias no solo para el caso de divorcio, sino también conducir potencialmente a un proceso penal?» «Lo comprendo», dijo Frank, «pero no quiero seguir mintiendo». Tras una breve reunión con los asesores jurídicos, el juez volvió para anunciar la decisión. El tribunal ha tomado una decisión en el caso de divorcio entre Camila Werner y Frank Werner. Teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas y la confesión del propio señor Werner, el tribunal considera que los 5 millones de euros ganados en la lotería son propiedad personal de la SRA. Werner y no son objeto de división en el divorcio. Además, el juez hizo una pausa para mirar sus notas. Dado el hecho probado del adulterio de larga duración, la ocultación de bienes y el daño moral causado a la SRA, Werner, el tribunal condena al señor Werner a pagar una indemnización de 200.000 euros. Se oyó un murmullo en la sala. Camila se quedó inmóvil, sin dar crédito a lo que oía. No solo se quedaba con todas sus ganancias, sino que además recibía una indemnización adicional. «Además», continuó el juez, «el tribunal está pasando el material sobre el fraude financiero del señor Werner al servicio fiscal y a la fiscalía para que sigan investigando». Se levanta la sesión. El golpe del martillo puso fin a la historia. Frank se sentó con la cabeza gacha. Claudia, con lágrimas en los ojos, ya se dirigía a la salida sin mirar atrás. Cuando Camila abandonaba la sala, se le acercó Elizabeth, la hermana de Frank, la mujer a la que solo había visto unas pocas veces durante todos los años de su matrimonio. Le dijo en voz baja:
Siento haber entregado estos documentos tan tarde. He dudado mucho tiempo, pero Frank fue demasiado lejos, incluso intentó utilizarme en sus intrigas. Gracias, dijo Camila con sencillez. Tu paso marcó la diferencia. Elizabeth asintió y se marchó, dejando a Camila sola con una sensación que no podía precisar. Una mezcla de alivio, triste victoria y liberación. 25 años de su vida habían terminado con el martillo del juez, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era aterrador, sino prometedor de nuevas oportunidades. Lauren se acercó a ella con su maletín en la mano. Enhorabuena por su victoria, le dijo con una sonrisa sincera. ¿Qué le ocurrirá ahora a Frank?, preguntó Camila, sintiendo de pronto una extraña piedad por el hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida adulta. Probablemente tendrá que responder por irregularidades financieras, respondió Lawrence. Pero esa ya no es tu lucha, Camille. Eres libre para empezar una nueva vida. Borrón y cuenta nueva. Al salir del juzgado, Camila respiró aire fresco. Los 5 millones de euros la esperaban, y por primera vez en años, no sintió miedo al futuro, sino una excitante expectación de libertad.